Asambleísta, Washington Delgado lo saluda. ¿Cómo está la inscripción de su movimiento Concertación? La ciudadanía acá en Guayaquil está interesada en conocer. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los amigos. Bueno, muy contentos. Viernes ya son la electoral. Ojalá ya se formalmente a la Concertación Nacional. Ya habíamos todos los requisitos de inscripción. Y bueno, lo que ocurrió el día viernes nos alegra mucho. Nosotros somos una organización que está ubicada en el centro, un centro pluralista. Y estamos ya en la luego de haber ya conseguido la inscripción. Para nosotros es un proceso muy duro, imagínense, para una organización. Sí, perdón, asambleísta, hay una interferencia, algo como que se le corta la comunicación. No sé si será la posición suya, sí. Queríamos tener la conversación desde mi... Ah, ya, a ver, si podemos hacer contacto a otro teléfono mejor, sí. Ya, le cortamos este momento y lo volvemos a contactar. Sí, parece que el celular se está con alguna interferencia. Depende también de las ubicaciones. De las ubicaciones los edificios, claro. Las señales no son muy buenas. Bien, hasta que hagamos el contacto nuevamente. No sé, Beto, si ya lo tenemos. Voy a leer el mensaje que nos envía un amigo oyente. Dice, los pasos peatonales deben ser por debajo, no subir 20 o 30 escalones. Bien, yo pienso en las personas adultas, algunas damas, algunas personas que no pueden subir 20, 30 escalones, pero también el amigo oyente piensa que Guayaquil, si hiciera pasos subterráneos, con la lluvia que tenemos acá y la calidad de suelo que tenemos sería bastante complicado, no sería fácil. Imagínense, Dios no quiera, un túnel subterráneo inundándose. Por eso que no se hacen ni siquiera pasos para vehículos, como sí se puede hacer en Quito. Por ejemplo, la calle 10 de agosto es totalmente, no subterránea porque está abierta, pero es totalmente desnivelada hacia abajo. Y los pasos peatonales es al nivel de la calle o al mismo nivel de los vehículos que van por la calle transversal. Pero para evitar de pronto los escalones, de pronto hay rampas también que son sin escalones. Ingeniero, y se puede caminar con normalidad y suben y bajan, como de ahí el paso peatonal de aquí del terminal terrestre. Sí, lo que pasa es que la ubicación de las rampas inclinadas, que tampoco las utilizan. Yo he visto acá en la calle Avenida de las Américas, ya cerca del aeropuerto. Y sí, me da gusto ver personas que suben con estas rampas inclinadas. En Quito existe en la calle Naciones Unidas, frente al Parque de la Carolina. No tiene escalones. No tiene escalones. Entonces van lentamente. Pero yo he visto acá en la avenida de las Américas, en ese lugar, a 10 metros, a 20 metros, cruzándose cruzan la calle. Igual pasa en el paso peatonal de la terminal terrestre y también el paso peatonal del aeropuerto de José Joaquín Dolmeo también igual. Sí, entonces puede haber cantidad de pasos peatonales, como dijo una vez el alcalde aquí cuando lo entrevistábamos. Pero las personas, si no lo usan, pues ¿de qué vale un paso peatonal? Dice otra opinión de un amigo oyente: utilizo la metro y he notado que hay orden, educación, respeto en las colas. Las personas colaboran, educación de los conductores. ¿Por qué? Será el entorno. Sí, efectivamente. Ya se acabó aquella teoría de que la indisciplina, la inclinación a la delincuencia era genética. Es el entorno. Algunos psicólogos todavía siguen pensando, aquellos que siguen el método de Sigmund Freud, que siguen pensando que ya la persona nace mala. No, la persona no nace mala. Se han hecho experimentos en que a un niño lo han criado en un ambiente negativo y otro niño en un ambiente positivo hasta cierta edad, y luego se han visto sus reacciones. Obviamente, si ve mal ejemplo, tiene que aprender mal ejemplo. El niño se convierte como una tierra fértil, en donde se pone una semillita, cualquiera que sea, buena o mala, para hierba buena o hierba mala, termina generándola. Otra opinión: los peatonales en Europa son 6 escalones hacia abajo de entrada. Sí. Dependerá de la ciudad. Mire que en Quito ya van a construir el subterráneo, la vía subterránea, porque Quito en algunas zonas es de piedra, el suelo es de piedra. Como pasa, si alguien ha ido a Nueva York, muy fácilmente se puede construir un subterráneo. Sin embargo, allá en Nueva York, en cambio, no hay pasos peatonales, ¿no? Las personas respetan, y también los vehículos respetan el paso cebra. Cuando alguien está pasando un paso cebra con una roja, y así no esté en roja, en verde, por ejemplo, en una transversal,
cuando se vira a la izquierda o a la derecha, Claro. el vehículo respeta al peatón. Acá el peatón tiene que esperar a que pasen los vehículos y ya lo cogió otra luz verde, ¿no? Otra opinión, Carlos Miguel González, saludo, dice, mientras desde el régimen se genere violencia, el pueblo será disciplinado y prepotente. Por eso decíamos, es multicausal. En Quito se inundan los pasos de la 10 de agosto. Efectivamente, me ha tocado ver, cuando uno llega al aeropuerto, sobre todo, se inunda y el vehículo tiene que saber si es que la poza no es muy profunda. Sobre todo cuando llueve, ¿no? No hay orden en la metrovía, la gente no respeta la fija, dice, la fila será. Sí, es otra opinión. Mire, contrario a lo que dice otra persona, que más bien ahí sí se educa a las personas. Ya tenemos el contacto telefónico con el asambleísta César Montúfar. A ver, asambleísta, yo le había preguntado sobre, bien, allá usted me decía que ya está inscrito el viernes anterior en Movimiento Concertación. ¿Cuál es su plan ahora para la actividad política y especialmente en vistas a las elecciones del 2013? Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros, siendo una organización política del centro, que nosotros denominamos de centro pluralista, sostenemos que es necesario dialogar, hacer todos los acercamientos y acuerdos que sean posibles en la perspectiva de que podamos presentar un candidato de consenso hacia las próximas elecciones que represente esa corriente y esa tendencia. La propuesta o la idea del candidato único es una propuesta que se ha ido desvaneciendo una vez de que la izquierda ha planteado que irá con sus propios candidatos y de hecho está en un proceso para seleccionar a ese candidato. Pero nosotros creemos que desde el centro político, centro derecha, el centro izquierda, es necesario encontrar una alternativa viable al correísmo, que implique avanzar en un proceso de unidad, que dé como resultado un candidato de consenso cobijado por una plataforma programática única. Y en ese sentido creemos que es necesario avanzar. Creemos en la unidad, no en la unidad por la unidad para repetir la papeleta electoral del 2009. Imagínense lo que sería que las elecciones del 2013, de febrero del 2013, tuvieran o presentaran ante los ecuatorianos la misma papeleta electoral. Y en ese sentido planteamos que el proceso de unidad debe darse en esa perspectiva. Estamos trabajando en ello. Nuestra postura es una postura amplia de conversación con todas las fuerzas políticas en la perspectiva de llegar a ese acuerdo y a esa posibilidad que nos parece absolutamente necesaria en la perspectiva de consolidar una alternativa viable al correísmo, tanto para las elecciones presidenciales como también para las elecciones de la Asamblea. Bien, yo tengo aquí una información, asambleísta César Montúfar. Usted habría descartado tajantemente la alianza con Sociedad Patriótica y más bien se habría manifestado favorable a que sea una alianza con Izquierda Democrática. ¿Qué verdad existe en estas dos informaciones? Bueno, sí, yo había dicho y sostengo, que no es verdad ante informaciones que aparecieron en la prensa de que habría una alianza entre Sociedad Patriótica y la Concertación. Esa no es la realidad. Nosotros hemos conversado con Sociedad Patriótica porque nos parece que tenemos la obligación de conversar con todas las fuerzas políticas, pero de ninguna manera hemos planteado ni estaríamos planteando realizar una alianza. Creemos que es importante que a nivel del centro político podamos, como le decía, llegar a una candidatura única. Y decía yo además que si Sociedad Patriótica está tan interesada en la unidad, se debería comenzar renunciando a la candidatura o a su precandidatura Lucio Gutiérrez. Porque evidentemente no puede haber ningún proceso de unidad si se parte del hecho de que ya está un candidato predeterminado. ¿De qué unidad podemos hablar cuando se dice, bueno, vamos a la unidad pero sobre la base de mi candidato o del candidato que propone mi partido u organización política? Nosotros insistimos de que es necesario una reinvención de la oposición, que no sería dable, que no sería factible, no sería productivo, el que lleguemos al 2013 con la misma papeleta electoral del 2009, donde tengamos a los mismos candidatos, Rafael Correa, Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. En ese sentido, nosotros abrimos el diálogo con todas las fuerzas políticas, abrimos el diálogo y seguiremos conversando con Sociedad Patriótica, pero no en la perspectiva de que ya establezcamos lo mismo que ocurrió en el 2009. Creemos que es fundamental el que la sociedad ecuatoriana tenga nuevas alternativas, de que la sociedad ecuatoriana pueda sentirse representada y sobre todo el centro político se vea representado por una opción electoral verdaderamente viable y factible
y que en esa perspectiva entonces podamos consolidar una propuesta que no sea únicamente de corto plazo. No sería responsable de nuestra parte decir vamos a unirnos en función de derrotar a Correa únicamente. ¿Qué pasaría si eso llega a lograr, a producirse? Pensamos que es necesario consolidar una alternativa política de mediano y largo plazo, en donde el país pueda constatar una fuerte renovación de las fuerzas políticas, donde pueda articular una alternativa que tenga realmente posibilidades de triunfo y tenga posibilidades de generar un proyecto de mediano y largo plazo. Bien, es decir, que estas alianzas no necesariamente serían ideológicas, pero sí quizás en una base mínima, o un acuerdo mínimo, agenda mínima política, y también en el sentido de que pueda haber una alternativa a la candidatura del presidente Rafael Correa. Eso sería el planteamiento. Bueno, sí, pero sí un matiz. Sí, nosotros pensamos que tiene que haber una fuerte base ideológica. Aquí no se trata de unirse por unirse. Por eso le llamamos a todas las fuerzas, sectores, ciudadanos, organizaciones en el centro político, pero en la perspectiva de generar ese sustento, ese programa, esa plataforma programática, que tiene evidentemente un tinte ideológico. ¿Cuáles son las bases ideológicas que nosotros creemos que son fundamentales de sostener? La existencia de un Estado de Derecho democrático, no caudillista, no personalista, no centralista, la necesidad de un modelo económico no centrado en el Estado, sino centrado en la iniciativa privada, en la libre empresa, evidentemente regulada por el Estado, pero donde el motor de la economía no es la inversión pública, sino la inversión privada y la generación de empleo y la posibilidad de que los ciudadanos, los emprendedores puedan tener oportunidades de emprender, de generar sus empresas y no estar acosados permanentemente por el Estado. Y tercero, una sociedad de ciudadanos activos, no de ciudadanos clientes, receptores del paternalismo gubernamental. Ese es el modelo social, económico y político que aquí a breves rasgos sostenemos como viable y necesario para el Ecuador. Por eso es que esta plataforma programática tiene que evidentemente sustentarse en una base ideológica. Y nuestra base ideológica es rechazar, repudiar este intento, este programa socialista autoritario que nos intenta imponer el presidente Correa y que únicamente tiene una escasísima viabilidad en la medida en que el Estado tenga muy innumerables recursos, limitados recursos para seguir gastando, sea por la vía de la renta petrolera o sea por la vía de seguir exprimiendo a los ciudadanos con más impuestos. Eso nos parece que no es viable y por eso es que nosotros sostenemos otro modelo político, económico y social para el Ecuador. Sin embargo, asambleísta César Montúfar, hay personas, politólogos, analistas, que dicen que el presidente Correa tiene altísima probabilidad de ser reelegido y sobre todo se ve que hay un voto duro. Algunos calculan que mínimo será un 30%. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están recibiendo justamente el beneficio del gobierno, algunos inclusive desde empresarios que reciben contratos, otros que desde el punto de vista de la pobreza o marginación reciben el bono de desarrollo. En fin, hay un grupo de personas que valora lo que se está haciendo en la salud, en la educación, en las carreteras, y que como voto duro votarían nuevamente por el presidente Rafael Correa. Ante esa posición, ¿cuál es la posición o la actitud viable del correísmo como usted lo ha manifestado? Bueno, yo coincido con lo que usted acaba de decir. El gobierno de Correa y el presidente Correa tienen un voto duro de alrededor del 30%. Pero ¿qué pasa con ese otro 70%? Y creo que ese otro 70% está esperando una alternativa viable. Está esperando el que la oposición tenga la suficiente inteligencia y capacidad para presentar un proyecto de país de mediano y largo plazo. Una ciudadanía que está ávida de poder y está receptiva a recibir y espera un mensaje de una oposición renovada. Pero si la oposición se repite a sí misma, si es que no hay alternativas viables al correísmo, podría ser que el presidente Correa resulte reelecto no por sus propios méritos, sino porque no hay una oposición que pueda presentar una alternativa al correísmo. Eso es lo que a nosotros nos parece que es muy claro. Fíjese lo que pasó en la consulta popular de mayo del año pasado. Allí el gobierno también decía de contar con una mayoría abrumadora. Y finalmente el triunfo del gobierno y de la tesis oficialista, como en una consulta popular que era un ofrecimiento al paraíso, un ofrecimiento de la felicidad,
escasísima. La diferencia entre el sí y el no fue pequeña y no se produjo lo que ellos vaticinaron como un triunfo de 3-1, 4-1. Por eso es que nosotros pensamos que el gobierno y el presidente Correa sí es derrotable en las urnas. Y todo depende de la alternativa que se presente. Y que esa alternativa no puede ser únicamente una unidad pegada con saliva en función de obtener un éxito electoral, sino que tiene que consolidar un proyecto político de futuro, un proyecto político de mediano y largo plazo, que reinstitucionalice el país, que reinstitucionalice una sana relación entre economía y Estado, en la que la iniciativa privada, la empresa privada tenga un lugar y tenga un espacio para trabajar con tranquilidad, para generar empleos de calidad con tranquilidad. Eso es lo que hay que reconstruir en el país. Una sociedad que deje de esperar las dádivas gubernamentales y se movilice en función de reclamar y de hacer efectivos sus derechos, sin el paternalismo y sin la demagogia y el populismo presidencial. Eso nos parece a nosotros que es lo que hay que construir. Por eso es que es derrotable Rafael Correa en las próximas elecciones. Es posible y nosotros le damos igual importancia a las elecciones de la Asamblea en función de tener una mayoría legislativa de ahora los sectores de oposición, pero justamente para eso es necesario otra visión en la oposición, otro enfoque en la oposición, no la repetición del pasado, no la reedición quizá maquillada de las viejas fórmulas políticas que en el pasado no pudieron derrotar a Correa y que ahora lamentablemente tampoco lo van a lograr y que por eso es necesario entonces dar este salto hacia adelante. Esa es la postura de la Concertación, hacia allá vamos a trabajar. Esa es la visión que tenemos hacia el futuro, como una organización naciente, como una organización joven, como una organización que intenta y busca hacer una política seria en el Ecuador. Asambleísta César Montúfar, y para concluir le voy a hacer la pregunta relacionada con lo que hemos tratado el día de hoy como TV a fondo en este informativo. Algunos amigos oyentes están participando. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, es decir, leyes, hay una discusión sobre algunos artículos. Por falta de tiempo, obviamente, no vamos a ir desglosando cada uno de ellos. ¿Cree usted que las leyes o este proyecto de ley, como se está redactando, realmente va a lograr esa convivencia pacífica entre ecuatorianos? Que sabemos, pues, que la violencia, la delincuencia es tan multicausal que va a ser muy difícil crear una ley perfecta. Pero, sin embargo, el ciudadano, el ecuatoriano, que ha ido lastimosamente en algún porcentaje perdiendo valores, perdiendo la misma disciplina, vemos cada día que por más que haya leyes, además de la función judicial que también todavía le resta mucho por reestructurarse, sin embargo el ciudadano mismo ya como que va perdiendo el respeto a todo y hay una anomia o una indisciplina. Asambleísta, ¿cuál es su posición al respecto hoy día que usted está trabajando en nombre de los ecuatorianos ahí en la Asamblea? Bueno, yo creo que ninguna propuesta hay que mirarla en términos de blanco y negro. Esta propuesta de Código Penal tiene asuntos positivos, como también algunos asuntos que son negativos y yo diría cuestionables. En términos generales, yo le podría decir que lo que nos ha sido presentado por la Comisión es un texto que mejora en muchísimo al proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, lo que tenemos en nuestras manos aún es absolutamente insuficiente. Ha sido una propuesta trabajada, yo digo, muy rápidamente, en que hay una enorme inconsistencia y todavía muchísimo trabajo que hacer para que, por ejemplo, la tipificación de delitos guarde una relación coherente con las penas que se quieren establecer. A mí me preocupan varios temas. Me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en términos de corrupción, lo que es el perseguir y el castigar a quienes usando fondos públicos se beneficien personalmente, a los funcionarios públicos que incurran en delitos como peculado puedan recibir una sanción efectiva. Creo que allí, por ejemplo, hay un vacío enorme que realizar. Creo igualmente que, si bien es importante que exista un endurecimiento de penas, eso por sí mismo no garantiza que vayan a reducir los niveles de inseguridad. Y una cosa que es realmente todavía muy preocupante de la propuesta presentada es que lo que tiene que ver con libertad de expresión, criminalización de la protesta, hay varios artículos que evidentemente todavía reflejan ese intento gubernamental de establecer casi un estado, yo diría, de represión a toda
posibilidad de que en el Ecuador los ciudadanos ecuatorianos podamos al menos poder expresar libremente lo que pensamos y protestar y hacer públicas nuestro pensamiento en los temas que más nos interesan. Yo creo que esta propuesta sigue siendo restrictiva de la libertad de expresión y criminaliza la protesta social. Y finalmente, algo que a mí me preocupa, puede ser que en la Asamblea logremos mejorar este texto, logremos llenar sus vacíos y sacar un texto y aprobar un texto que pueda verdaderamente significar un avance y una reforma integral de la legislación penal en el Ecuador. Sin embargo, yo tengo miedo, y lo manifesté en mi intervención en la Asamblea Nacional, del veto presidencial. El presidente ya ha anunciado que va a vetar esta ley, este proyecto de ley. Por lo tanto, lo más probable es que regresemos a la propuesta inicial del Ejecutivo. Y si eso ocurre, lo que tendremos es sencillamente un instrumento para perseguir, para reprimir a los ecuatorianos. Y eso no nos parece que podamos aceptar. Así que este debate sigue hoy en su segunda semana. Creo que fue positivo el hecho de que el mismo presidente de la Asamblea haya planteado, y eso fue aprobado por el Pleno, de que que dividamos la discusión de ese larguísimo texto de 800 y más artículos en 3 partes, por lo tanto cada asambleísta tenga posibilidad de 3 intervenciones, pero le digo, si es que eso no termina en un acuerdo que permita verdaderamente blindar este proyecto de ley ante un eventual veto presidencial, me parece que todo el trabajo pudiera ser en vano. Esa es una aspiración de que se logre, inclusive con votos de Alianza País, que le digan no al presidente con 83 votos, 2/3 partes. La ciudadanía debe estar muy claro en cómo es y cómo funciona el veto presidencial. Y para concluir y despedirnos, le leo lo que dice un amigo oyente. Esta proliferación de partidos nos confunde en el momento de votar. Es como si existiera muchas ideologías o muchas ambiciones. Lo dejo con su despedida, asambleísta César Montúfar. Bueno, yo le agradezco mucho por este espacio. Lo único que le diría al amigo oyente que acaba de escribir este mensaje es que compartiendo en parte con esa opinión, creo que en el caso mío y en el caso de la concertación, el país nos conoce, sabe cuál ha sido nuestra línea de actuación desde la oposición, y por lo tanto esperamos que esa confusión o esa eventual confusión, ese eventual mar de propuestas o de organizaciones pueda de una u otra manera clarificarse cuando los ciudadanos miren qué es lo que cada uno hemos hecho, cuál es nuestra hoja de vida, cuál es nuestra preparación y cuál es nuestra propuesta. Yo le agradezco mucho, un verdadero placer conversar con usted esta mañana y quiero siempre las órdenes para seguir comunicándonos en el futuro. Muy amable, también lo felicito y que se fortalezca Movimientos Concertación, porque realmente es así como la democracia funciona, relacionando el poder del pueblo, el soberano, con el poder público. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Esto es fundamental y qué bien esta opinión.